China acaba de construir un coche eléctrico que no usa una batería atornillada bajo el suelo. El coche funciona gracias al propio suelo, a las paredes, a la estructura entera que lo mantiene en pie. Y lo más increíble de todo, carga tan rápido que llegas, enchufas, y antes de que termines de mirar el móvil, tu coche ya está listo para salir. Con más de 1000 kilómetros de autonomía. Esto no es un prototipo detrás de un cristal en alguna feria tecnológica, es un vehículo real que ya se vende hoy, y la empresa que lo construyó no nació haciendo coches, empezó en una habitación de alquiler fabricando baterías para móviles. Ese origen no es solo un dato curioso, es la razón exacta por la que pudieron hacer algo que el resto de la industria decía que era imposible. Si alguna vez te has hartado de esperar 40 minutos en una estación de carga, si te has preocupado por quedarte tirado en la carretera, o si simplemente nunca has terminado de convencerte de que los coches eléctricos sean para la vida real, lo que vas a escuchar ahora cambia esa conversación por completo. Vamos a ver exactamente cómo pasó todo esto, por qué el número que BY puso en pantalla a principios de 2025 dejó muda a toda la industria, y qué significa para el próximo coche que compres. Si este tipo de contenido te aporta algo, dale al like ahora mismo. Tarda medio segundo y le da vida a futuros sin límites más de lo que imaginas. Suscríbete para no perderte lo que viene, porque esto es solo el principio. Vamos. Para entender por qué esta tecnología importa tanto, hay que entender de dónde viene BYD, porque esta historia no arranca en Silicon Valley ni en ningún laboratorio alemán de ingeniería de élite. Arranca en 1995, en una pequeña habitación alquilada en Shenzhen, con un hombre llamado Wang Chuanfu y un plan muy sencillo: fabricar baterías recargables para teléfonos móviles. Los móviles estaban despegando, y alguien tenía que hacer las baterías. Wang vio el hueco y fue directo a por él. BYD creció aprendiendo a fabricar baterías buenas a un precio que nadie más podía igualar. Y en ese proceso se volvieron obsesivamente buenos, entendiendo cada capa, cada reacción química, cada punto donde una batería falla. Ese conocimiento no desapareció cuando dieron el salto a los coches. Cuando BYD entró en el negocio del automóvil a principios de los 2000, no pensaba como una empresa de coches. Pensaba como una empresa de baterías que, por casualidad, estaba construyendo un vehículo a su alrededor. Esa diferencia parece pequeña, no lo es. Los fabricantes tradicionales tratan la batería como un componente que compran a otro proveedor y alrededor del cual diseñan el resto. BYD trató la batería como el corazón de todo, la pieza que entendían mejor que nadie en la sala. En 2020, esa mentalidad los llevó a hacer una apuesta que la industria consideró una locura. BYD eligió construir su futuro sobre una química llamada litio-hierro-fosfato, que la mayoría de sus competidores ya habían abandonado. La razón era obvia: no almacenaba tanta energía como las químicas más nuevas. Era la opción barata, la de segunda, pero BYD vio algo que los demás ignoraban: una química más segura, con más vida útil y que podía fabricarse a menor coste. En lugar de aceptar sus límites, decidieron rediseñar la célula desde cero. La hicieron larga y plana, como una cuchilla, y las empaquetaron una al lado de la otra sin dejar espacio muerto entre ellas, sin módulos voluminosos, sin cajas protectoras intermedias, solo energía densa, limpia y eficiente. Luego hicieron algo que se quedó grabado en la memoria de todos los que lo vieron. Pasaron un camión de 46 toneladas completamente cargado por encima de un pack de baterías Blade. El pack no ardió, no perdió líquido, apenas se deformó. Wang Chuanfu dijo que quería borrar para siempre la expresión combustión espontánea del vocabulario de los coches eléctricos. Ese nivel de confianza solo llega cuando tú mismo has construido la pieza y entiendes cada uno de sus componentes. La batería Blade fue un avance real, pero en el fondo seguía siendo una caja separada que construyes y atornillas al coche. El siguiente salto, el que lo cambió todo, tardó unos años más en llegar. Y para entender por qué importó tanto, hay que ser honestos sobre lo que no funcionaba en los coches eléctricos que ya circulaban. Los coches eléctricos que la mayoría de la gente puede comprar hoy son impresionantes en algunos aspectos, pero también tienen problemas reales que el marketing tiende a ignorar. Empecemos por el tiempo de carga. Los anuncios dicen carga rápida. La realidad en la mayoría de estaciones públicas es de 30 a 40 minutos para una recarga decente. Eso no es una parada rápida. Es tiempo suficiente para una comida, una llamada larga o medio episodio de una serie. Para alguien que creció gastando 5 minutos en una gasolinera, esa espera es una fricción constante. Cambia cómo planificas los viajes. Añade un peso mental que un coche de gasolina no tiene. Luego está la autonomía.
La mayoría de los eléctricos asequibles ofrecen entre 400 y 500 kilómetros en condiciones ideales, temperatura suave, velocidad constante, climatización sin exigir demasiado. Lleva ese mismo coche a un invierno de verdad y la autonomía cae un 30% o más. El frío ralentiza la química de la batería y el coche tiene que quemar energía solo para mantenerla a temperatura suficiente. El frío también afecta la velocidad de carga. Puedes llegar a un cargador rápido en enero y ver cómo entrega una fracción de la potencia que daba en agosto. Hay conductores que han esperado el doble de lo previsto, mirando subir el porcentaje muy despacio, con el frío apretando fuera. Y hay algo más que rara vez aparece en los anuncios. En casi todos los coches eléctricos del mercado, la batería es una caja pesada y separada colocada bajo el suelo del vehículo. Hace un solo trabajo: almacenar energía. No aporta nada a la estructura del coche. Los ingenieros tienen que construir el vehículo entero a su alrededor, como si diseñaras una habitación alrededor de un mueble que no puedes mover. Eso tiene consecuencias directas. La caja añade peso muerto. Más peso significa más energía para moverlo, lo que exige una batería más grande, que añade más peso todavía. Es un ciclo que trabaja contra sí mismo todo el tiempo. BY analizó cada uno de esos problemas y llegó a una conclusión clara: parchear el diseño existente no bastaba. El diseño en sí tenía que cambiar. Y lo que desarrollaron no resolvió uno o dos problemas, los atacó todos a la vez. Todo empezó con una pregunta que nadie más se había tomado en serio: ¿y si no construyeras una caja de batería separada? ¿Y si las propias células se convirtieran en parte de la estructura del coche, almacenando energía y manteniendo el vehículo unido al mismo tiempo? Eso es exactamente lo que BY deconstruyó con su tecnología célula a carrocería. En lugar de una caja de batería bajo el suelo, la superficie superior de las células Blade se convierte en el suelo real del habitáculo. No estás sentado encima de una batería, estás sentado sobre la batería. Las células forman parte del esqueleto del coche, distribuyendo fuerzas por el chasis, igual que las vigas de acero lo hacen en un edificio. El enfoque antiguo es como atar una mochila pesada a la barriga del coche. Va de pasajera, añade peso y el coche carga con ella. El nuevo enfoque se parece más a los huesos de tu cuerpo. Tu esqueleto no está ahí de relleno. Te sostiene, absorbe golpes y hace posible cada movimiento. BY hizo que la batería hiciera lo mismo por el coche. Los resultados se notan en todas partes. Usando los test estándar de la industria, este diseño hace el coche un 70% más rígido que el enfoque anterior. Eso lo pone en la misma categoría que coches de lujo que cuestan varias veces más, vehículos que usan materiales exóticos y procesos carísimos para alcanzar esos mismos números. BY lo consiguió no gastando más, sino repensando dónde vive la batería. Las ganancias de eficiencia son igual de grandes. Al eliminar la carcasa separada alrededor de la batería, aproximadamente el 76% del espacio total son ahora células que realmente almacenan energía. Antes, gran parte de ese espacio lo consumían el embalaje, las capas protectoras, los canales de cableado y los sistemas de refrigeración que rodeaban la caja. Eliminar todo eso significa que el mismo espacio físico ahora guarda mucha más energía. Por eso los últimos modelos de BY superan los 1000 kilómetros de autonomía. No porque hayan metido una batería más grande, sino porque la que ya tenían por fin usa casi todo su espacio para energía de verdad. El coche también pesa menos para la misma cantidad de energía porque desaparece el peso muerto del embalaje. Menos peso, más eficiencia, más autonomía. Y como la batería ahora es parte de la estructura, el coche también se comporta mejor. Más rigidez significa mejor paso por curva, menos vibraciones, más solidez a alta velocidad. Todo eso ya es notable. Pero no es el número que dejó en silencio a toda la sala en marzo de 2025. BY celebró un evento ese mes y explicó la ingeniería detrás del nuevo sistema. El público seguía atento, pero sin haber recibido aún el golpe. Y entonces apareció un número en la pantalla: del 10 al 70% en 5 minutos. 5 minutos. Con un cargador de 1500 kilovatios de potencia, unas 40 veces más potente que un cargador doméstico normal, BY dice que su sistema puede pasar de casi vacío a más de 2/3 en el tiempo que tardas en ir al baño y coger algo de comer. En el SEAL 06, uno de sus sedanes principales, esos 5 minutos añaden unos 400 kilómetros de autonomía. Menos tiempo del que la mayoría de la gente pasa mirando el móvil después de despertarse. 400 kilómetros, 5 minutos. Eso no es una carga de mantenimiento, es una carga de viaje completo.
El tipo de parada que elimina el último argumento serio contra los coches eléctricos para quien conduce largas distancias. Hablemos del invierno, porque el frío ha sido siempre el punto débil que nadie quería reconocer. A menos 30 grados centígrados, el tipo de frío donde la manilla de la puerta se rompe si tiras mal, BYD dice que cargar del 20 al 97% tarda solo 3 minutos más que a temperatura ambiente. 3 minutos, no 30, no 50. 3 minutos extra en el frío más brutal que la mayoría de la gente experimentará en su vida. Esa es una realidad completamente distinta a la que viven hoy los propietarios de eléctricos en climas fríos. Ahora mismo, cargar en invierno significa ver cómo el cargador trabaja a media potencia mientras el coche intenta calentar la batería lo suficiente para aceptar más energía. El sistema de BYD esquiva ese problema gracias a la gestión térmica integrada directamente en la estructura célula a carrocería, que mantiene las células en su rango de trabajo óptimo aunque el aire de fuera sea brutal. El vehículo que lleva esta tecnología en su forma más avanzada es el Yangwang U7, el sedán de lujo de BYD. Bajo los protocolos de prueba chinos, está homologado para más de 1000 kilómetros con una sola carga. En el mundo real, las cifras serán algo menores, dependiendo de cómo y dónde conduzcas. Pero incluso con ese ajuste, la autonomía es excepcional comparada con cualquier otra cosa en el mercado hoy. Un coche rápido con una batería rápida solo sirve de algo si hay donde cargarlo a esa velocidad. Y BYD ya había pensado en ese problema mucho antes de que el coche saliera a la venta. Un cargador de 1500 kilovatios no es algo que puedas enchufar a cualquier línea de corriente. Ese tipo de potencia exige infraestructura seria, y tirar de ella en miles de estaciones a la vez pondría la red eléctrica bajo una presión enorme. BYD lo resolvió de forma casi sorprendentemente simple. Cada estación de carga flash tiene su propio sistema de almacenamiento integrado. La estación absorbe energía de la red despacio y de forma constante durante el día, a un ritmo que la red maneja sin problemas y la guarda internamente. Cuando tu coche llega, la estación vuelca toda esa energía en tu batería a máxima velocidad, sin disparar ningún pico en la red. Es como llenar un depósito de agua todo el día y abrir el grifo a tope cuando llega alguien. La presión está ahí porque el trabajo ya estaba hecho. BYD tenía más de 4000 de estas estaciones construidas antes de que la tecnología saliera al público. El objetivo es llegar a 20,000 por toda China antes de finales de 2026. No es un slide de presentación con una fecha optimista, es infraestructura que ya se estaba instalando mientras el coche todavía estaba siendo diseñado. El problema del huevo y la gallina que ha paralizado tantas redes de carga no existe aquí, porque BYD construye los dos lados al mismo tiempo. La escala de BYD como empresa merece un momento de atención, porque es lo que convierte un anuncio impresionante en algo con fuerza real detrás. El año pasado vendieron más de 4 millones de vehículos, no un solo modelo, sino una gama completa que va desde un compacto urbano de unos 20,000 euros hasta un hipercoche de 6 cifras, y la misma tecnología recorre toda la gama. La célula a carrocería no es una función reservada al modelo caro, es una plataforma, y las plataformas se expanden. El mismo concepto escala directamente a camiones, autobuses, furgonetas de reparto y almacenamiento estacionario para edificios y redes eléctricas. La física funciona igual en un sedán que en un vehículo 3 veces más grande. Todos los fabricantes que hoy construyen coches eléctricos están mirando lo que BYD ha demostrado y haciendo sus propios cálculos. Algunos tienen conceptos similares en desarrollo, pero la combinación de célula a carrocería, carga en 5 minutos, rendimiento en frío y una red en crecimiento rápido, todo en un mismo coche de producción, es algo que nadie más ha conseguido todavía. El listón se ha movido, y se ha movido mucho. ¿Qué significa todo esto para alguien que está pensando en comprar un coche en el próximo año? Significa que la conversación sobre los coches eléctricos cambió. No poco a poco, de golpe. Cuando existe la carga en 5 minutos en un coche real que ya puedes comprar, esperar 30 minutos empieza a sonar igual que una conexión de internet por módem. Técnicamente funciona, pero algo mejor ya ha llegado y no hay vuelta atrás. Las 3 razones por las que la gente no terminaba de pasarse a los eléctricos eran siempre las mismas: tiempo de carga, autonomía y fiabilidad en invierno. El sistema de BYD golpea las 3 a la vez. 5 minutos de carga acaba con el argumento del tiempo. Más de 1000 kilómetros acaba con el argumento de la autonomía. 3 minutos extra a menos 30 grados acaba con el argumento del clima. Cuando las 3 caen juntas, desaparecen las últimas barreras reales para el cambio.
La mejora estructural importa también más allá de la batería. Un coche un 70% más rígido, maneja mejor, se siente más sólido y reparte la energía de un golpe de forma más eficiente por toda la carrocería, en lugar de concentrarla en unos pocos puntos. Que la batería sea parte de la estructura significa que está protegida por la estructura. En los diseños antiguos, un impacto fuerte que comprometa la caja de la batería puede causar problemas graves. En un diseño célula a carrocería, la propia batería forma parte de lo que hace más difícil llegar hasta ella. Y hay un argumento de coste a largo plazo, menos piezas separadas, menos material desperdiciado en embalajes que no aportan nada, más espacio físico dedicado a energía de verdad. Fabricar esto es más sencillo, y más sencillo significa más barato con el tiempo. Más barato significa que llega a más gente. La tecnología que ahora vive en un sedán de lujo tiene un camino claro hacia precios mucho más bajos. Así es como han funcionado siempre las grandes innovaciones del automóvil. Arrancan donde los márgenes son altos y van bajando a medida que los costes caen. El coche eléctrico siempre tuvo que llegar a un punto en el que pasarse de la gasolina pareciera la decisión obvia, no un compromiso. La autonomía corta, la carga lenta, el problema del frío, todo eso fueron limitaciones temporales esperando a que la ingeniería las resolviera. Lo que BYD presentó en 2025 es la señal más clara hasta ahora de que esa ingeniería ha llegado, al menos para ellos. El resto de la industria tiene trabajo que hacer. Eso es todo el panorama. Una empresa que empezó fabricando baterías de móvil en una habitación alquilada acaba de redefinir lo que es un coche eléctrico, no metiendo una batería más grande, sino haciendo que la batería sea el propio coche. Si este vídeo te ha dado algo en qué pensar, dale al like antes de irte. Suscríbete a Futuro Sin Límites y activa las notificaciones para no perderte el próximo, porque cubrimos este tipo de cambios antes de que lleguen a los titulares. Y cuéntame en los comentarios, si ahora mismo hubiera un cargador de 5 minutos cerca de tu casa, ¿te pasarías ya a los eléctricos? Leo todos los comentarios. Hasta el próximo vídeo.